Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Soy oficial penitenciario en Jersey. Tengo 20 y tantos, cuerpo de tanque, alrededor de 6 pies 2 y 280 libras, mezcla de músculo y grasa. Llevo una de esas caras que no dicen precisamente ven y háblame, lo cual me viene bien porque la mayor parte del tiempo voy a lo mío. No suelo iniciar conversaciones, pero si alguien me habla, probablemente terminaré soltándole charla para rato. El caso es que no soy el tipo de persona con la que la gente normalmente intenta meterse. Nunca me considero alguien que pueda ser víctima con facilidad, pero aquella noche en mi motocicleta me hizo entender que el miedo no respeta tamaño ni dureza. Trabajo el segundo turno en un centro correccional y por lo general salgo cerca de la medianoche. Esa noche era una de esas veladas de verano perfectas. Aire tibio, cero nubes, solo el zumbido de los insectos en los árboles. Decidí ir al trabajo en mi moto, una Road King Special negra del 2019. Es mi orgullo y alegría. Vivo a unos 15 minutos y no hay mejor forma de terminar un turno que con un paseo tranquilo y fresco de vuelta a casa. Me quedé en el estacionamiento unos 10 minutos después del trabajo, charlando con un par de compañeros. Luego me puse el casco, pasé la pierna sobre la moto, la encendí y ese rugido grave y familiar llenó el aire. Solo ese sonido me pone de buen humor siempre. Tengo dos rutas principales para volver. Una es la autopista, un poco más larga, pero recta y predecible. La otra es una carretera estrecha que atraviesa el bosque. Es más corta, más oscura y tiene curvas muy divertidas para trazar. Naturalmente tomé la carretera secundaria. Allí no hay faroles en absoluto, solo árboles a ambos lados y el único haz de mi faro cortando la oscuridad. Hay un pequeño claro donde la vía pasa junto a una reserva natural con un edificio diminuto. Pero fuera de eso, es pura negrura salvaje. He circulado por esa carretera cientos de veces, así que no estaba nervioso. Solo disfrutaba de la calma, inclinándome en las curvas y escuchando el bramido del motor rebotar entre los árboles. Conduzco ruidoso en parte porque me digo que así ahuyento a los ciervos, aunque sé que probablemente solo me estoy justificando. Iba a mitad de camino cuando me acerqué al único semáforo de esa ruta. Está justo en una intersección pequeña de 4 vías, con un puentecito angosto a la derecha y un arroyito corriendo por debajo. Por supuesto, la luz se puso en rojo justo cuando me detuve. Normalmente lo cruzo sin más. A esa hora nunca hay nadie. Pero esa noche decidí frenar. Aún me arrepiento de esa decisión. Puse la moto en neutro, solté el embrague y me quedé allí escuchando el ralentí, empapándome de la quietud. No había nadie alrededor, ningún sonido salvo los grillos y el zumbido de mi máquina. Entonces por la derecha vi acercarse unas luces, una pickup que venía algo rápido. Al principio no me pareció raro, hasta que de pronto clavó los frenos, quedando detenida en medio de la intersección y bloqueándome por completo el paso. Se me encogió el estómago al instante. No sabía por qué, pero algo estaba mal, muy mal. Trabajar en prisiones te afila el instinto para detectar cuándo algo va a torcerse, y todas mis alarmas se encendieron. La luz de mi faro le dio al conductor y pude distinguirlo. Hombre blanco, cuarentón, gorra de camionero. Tenía la cara castigada, como alguien que ha vivido duro o está hecho polvo por las drogas. Era flaco, de complexión más bien pequeña. Nada en su tamaño gritaba peligro, pero la manera en que se movía me erizó la piel.
Antes de que pudiera procesarlo, abrió la puerta y bajó de la camioneta. Y no creo haber sentido tanto terror en mi vida como en ese instante. He participado en extracciones de celda con internos violentos. He estado rodeado de tipos peligrosos. He lidiado con peleas y motines sin pestañear. Pero esto era distinto. Era primario. Sentí el cuerpo agarrotarse. Los dedos me hormiguearon. El pecho, liviano. Un miedo que te golpea de una forma que no puedes controlar. No importa lo duro que creas ser. El tipo empezó a decir algo, pero no podía entenderlo por el ronquido de la moto. No gritaba. Hablaba como si estuviéramos a pleno día conversando de lo más normal. Eso lo hacía peor, como si ni siquiera fuera consciente de lo siniestro de toda la escena. Empecé a retroceder despacio, con calma, solo lo suficiente para abrirme un hueco y rodear su pickup. No quería acercarme demasiado por si se lanzaba contra mí. No le quité los ojos de encima en ningún momento. Por fin tenía el espacio justo para esquivarlo. Puse el pie derecho en el suelo para estabilizar la moto y prepararme a meter primera. Y entonces pisé una piedra suelta. Se me resbaló el pie apenas un instante, quizá medio segundo de distracción. Pero cuando volví a mirar, el tipo ya venía corriendo a toda velocidad directo hacia mí. Todo pasó tan rápido que mi cabeza no alcanzó a seguirlo. Apenas logré sacar el brazo izquierdo del manillar para cubrirme cuando él lanzó el suyo como un maldito luchador. Me enganchó con fuerza, golpeándome el casco y el hombro a la vez, y el impacto me hizo tambalear hacia atrás. La moto se inclinó, se me despegaron los pies del suelo, y en un abrir y cerrar de ojos estaba rodando por el asfalto, viendo mi Harley caer a mi lado. Ni tiempo tuve de pensar en el dolor. Solo lo vi manoseando el manillar, intentando levantarla, y algo dentro de mí se rompió. El miedo que había sentido se evaporó, sustituido por pura adrenalina y rabia. Esa moto es mi vida, y verlo tocarla me encendió la mecha. Me levanté de un salto, levanté la visera para respirar mejor y me le fui encima. Creo que me vio venir porque justo cuando lo alcancé soltó un grito raro. Mitad chillido, mitad jadeo, como si no esperara que yo respondiera. Trataba de alzar la Harley por el manillar, imposible, pero eso me dio la apertura perfecta. Lo abracé por la cintura y lo tiré al suelo. Caímos duro. Me monté encima y empecé a lanzar golpes, sin pensar, a puro instinto. Solo veía rojo. Él empezó a gemir, a cubrirse la cara, pero yo no iba a parar hasta estar seguro de que ya no era una amenaza. Cuando por fin me detuve, estaba tirado, ensangrentado y temblando, murmurando algo que no alcancé a entender. Por un segundo, incluso me dio lástima. Se veía tan pequeño, tan ido. Se notaba que estaba drogado o completamente fuera de sí. Aún así, fue él quien me atacó. Al cabo de un momento consiguió ponerse de pie otra vez, todavía sollozando, y fue tambaleándose hasta su camioneta. Yo me quedé respirando agitado, el corazón a mil, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Se subió, azotó la puerta y se fue manejando en la oscuridad. Así, sin más, desapareció. Me quedé en medio de la carretera un minuto, temblando por la adrenalina. Me dolía la pierna, seguramente por la caída, pero no me importó. Levanté mi Harley, unos cuantos raspones, nada grave, y la volví a encender. Luego me pasé ese semáforo en rojo como si ni existiera. Cuando por fin llegué a casa, llamé a la policía. Me identifiqué y dije que pasaría a la mañana siguiente para presentar el informe completo. Confirmaron que todo cuadraba. Las marcas en mi casco y en el equipo contaban la historia por sí solas. Nunca dieron con el tipo y, honestamente, dudo que lo hayan buscado con demasiadas ganas. Pero ya no me importaba. La moto estaba bien. Yo estaba bien. Y con eso me bastaba.
Sigo tomando esa carretera a veces, pero ya no de noche. Hoy en día vuelvo por la autopista. Más largo, sí, pero seguro. Y al tipo que intentó bajarme de la moto aquella noche. Ojalá hayas conseguido la ayuda que necesitabas. Pero si no, y alguna vez vienes a buscar la revancha, me encontrarás en esa misma intersección. Es broma. No me encontrarás. Ya aprendí la lección. Historia 2. Viví varios años en Nuevo México antes de mudarme al Medio Oeste. En ese entonces, una de mis mejores amigas, Amy, y yo dedicábamos la mayoría de nuestros días libres a explorar. A ambas nos encantaba conducir por los rincones olvidados del desierto, rastrear pueblos fantasma, deambular por lotes vacíos donde alguna vez hubo edificios y empaparnos de ese silencio interminable que solo el desierto puede darte. Había algo apacible en ello, esa mezcla de quietud y aislamiento. Pero un viaje me hizo entender lo inquietante que ese aislamiento puede volverse cuando el tipo equivocado de personas está ahí afuera contigo. Era marzo de 2010 y manejábamos de ruidoso Albuquerque. Ninguna de las dos era fan de tomar la ruta directa, así que decidimos atajar por carreteras secundarias, pensando que veríamos más de ese paisaje vacío y hermoso antes de regresar a casa. Un tramo nos llevó por la NM55, una estrecha cinta de asfalto de 2 carriles que parecía cortar en medio de la nada. Ya habíamos recorrido muchas carreteras así y por lo general nos encantaban. Pero aquella tarde, esa vía se sentía distinta. Lo pienso ahora y el silencio de todo aquello pesa más en mi memoria. Esa parte de Nuevo México no es más que desierto plano. Se ve hasta el horizonte y no hay mucho que mirar salvo tierra seca, piedras y algún arbusto bajo de vez en cuando. Podías conducir 20 minutos sin cruzarte con otro vehículo ni ver una construcción. Así de vacío estaba todo. Íbamos hacia el norte cuando distinguimos una camioneta pick-up blanca delante de nosotras. Iba en la misma dirección, quizá a 1 milla de distancia, pero de pronto hizo algo extraño. Se detuvo y se atravesó del lado, bloqueando por completo ambos carriles. Reducimos la velocidad, mirándola, tratando de entender qué pasaba. No había otro auto a la vista. No existía razón para que se parara así. Cuanto más observábamos, más incómodo se volvía. Amy preguntó si quizá debíamos darnos la vuelta, pero vacilamos. Allí afuera, no había forma de saber qué podría esperarnos detrás también. Cuando estuvimos a media milla, la camioneta se movió lentamente hacia un lado, quedando orientada en la misma dirección que nosotras. Intentamos tranquilizarnos, diciéndonos que quizá revisaba algo en su terreno, tal vez un ranchero o algún trabajador. Pasamos con cautela y recuerdo 2 cosas con claridad. El conductor estaba solo, un hombre de mediana edad que no apartó la mirada de nosotras en ningún momento, y tenía un walkie-talkie pegado a la boca, hablándole mientras pasábamos. Ahí fue cuando un nudo real de inquietud me apretó el estómago. Éramos las únicas allí. En cuanto lo dejamos atrás, me giré en el asiento y vi cómo volvía a incorporarse a la carretera justo detrás de nosotras. No se pegó al parachoques de inmediato. En cambio, mantenía un ritmo raro. Se acercaba, luego se quedaba atrás, volvía a aproximarse. Era deliberado. La voz de Amy sonó baja cuando dijo: «Nos está siguiendo». Las dos sabíamos que tenía razón. Revisamos los teléfonos. Sin señal, por supuesto. Ese tramo del desierto era prácticamente una zona muerta. Amy empezó a acelerar mientras yo forcejeaba con el mapa, buscando otra ruta. Cualquier camino que nos llevara a más tráfico o a un pueblo. Pero no había nada. La NM55 era la única vía. El pueblo más cercano era Mountain Air, todavía a millas de distancia. Dar la vuelta no parecía opción, no con él detrás.
Entonces al frente vimos otra pick-up acercándose en sentido contrario. Al principio sentí un poco de alivio, pensando que no estábamos completamente solas, pero conforme se aproximaba, algo se sentía mal. Era una camioneta más vieja, maltrecha, avanzando a paso de tortuga, quizá a 20 millas por hora. Al cruzarnos vimos a otro hombre al volante, también de mediana edad, también hablando por un walkie-talkie. Se me vino el mundo al suelo. Cuando la pick-up blanca lo rebasó, esa camioneta vieja hizo un giro en U, lento, y se sumó detrás de ella. Ahora eran dos siguiéndonos, y el hombre del vehículo blanco volvió a levantar su walkie-talkie. Ya no eran desconocidos al azar, estaban coordinados. Esa certeza me golpeó fuerte. Nunca en mi vida me había sentido cazada hasta ese momento. Ambas camionetas se mantuvieron pegadas detrás. El desierto se extendía sin fin en todas direcciones. Nadie alrededor para ver nada. Empezamos a escudriñar el camino por delante buscando cualquier cosa. Clavos, escombros, algo que hubieran puesto para detenernos. Incluso hablamos de sacar la SUV fuera de la carretera e intentar perdernos a campo traviesa. Pero sabíamos lo arriesgado que sería. Ellos eran locales y, si querían atraparnos, salirnos del camino podía haber sido un error terrible. Así que permanecimos en la carretera, rezando para que nada saliera mal. La pick-up blanca se acercó más, tanto que podía ver sus ojos en el retrovisor. Seguía hablando por ese walkie-talkie, y ahora prácticamente estaba sobre nuestro parachoques. La camioneta vieja y destartalada venía justo detrás de él. Amy apretó más el acelerador. 70, 80 millas por hora. La SUV vibraba un poco. No estaba hecha para ir tan rápido, pero ella no aflojó. Yo tenía las manos clavadas en el asiento de lo fuerte que lo apretaba. Entonces la pick-up blanca se desvió al carril contrario. Se me cayó el alma. Intentaba adelantarnos para ponérsenos delante. Si lo lograba y la otra se quedaba atrás, quedaríamos encajonadas sin salida. Fue cuando el pánico se instaló de verdad. Recuerdo mirar el pedregal del desierto a ambos lados y comprender que nuestra única opción podía ser arriesgarnos fuera del asfalto y rezar por no volcar. Estábamos a segundos de hacerlo. Justo entonces, al coronar una pequeña colina, vimos un letrero de Salinas Pueblo Missions National Monument. Se abría un camino hacia la izquierda y, como si lo hubiera planeado un milagro, una pick-up azul salió de esa vía incorporándose a la carretera delante de nosotras. Al acercarnos, noté las palabras US Park Service en las placas. Amy y yo nos miramos a los ojos. Sin palabras, solo alivio compartido. Eché otro vistazo al espejo justo a tiempo para ver cómo las dos camionetas, la blanca y la vieja, de pronto bajaban la velocidad y hacían amplios giros en U, regresando por donde habían venido. No paramos hasta llegar a Mountain Air, siguiendo a esa camioneta azul todo el trayecto. Nunca supimos quiénes eran esos hombres ni qué querían. Más tarde llamé a la policía estatal, les conté todo y dijeron que vigilarían la zona, pero yo sé lo que sentí ese día y no fue un malentendido. Venían por nosotras. Ese tramo de carretera no está lejos de donde secuestraron a Tara Calico. Tampoco queda muy lejos de Elephant Butte, el lugar donde David Parker Ray tenía su tráiler de tortura. Para entonces él llevaba tiempo muerto, pero pensar en eso después me puso la piel de gallina. Quizá no estaba conectado en absoluto. Tal vez era territorio de drogas, aunque lo dudo. Fuera lo que fuera, hay algo allá afuera, en ese desierto, que no quiere ser encontrado y vigila a quienes se acercan demasiado. Historia 3. Esto ocurrió hace unos 10 años cuando yo era estudiante de primer año en la universidad.
Acababa de empezar a salir con mi entonces novio, que vivía a unas cuantas localidades de distancia. Hoy en día, de hecho, vivimos en un apartamento pequeño no muy lejos de donde pasó todo, lo que, siendo honesta, vuelve más inquietante recordarlo ahora. Esa noche me quedé dormida en su casa mientras veíamos una película. Para cuando me desperté y me preparé para irme, eran alrededor de las 3 de la madrugada. Estaba agotada y lo único que quería era llegar a casa, pero conocía bien el trayecto, aunque aún no estaba del todo familiarizada con esa parte de la ciudad. Para salir a la autopista desde su casa hay que atravesar un parque grande. Es un tramo corto, pero oscuro. No hay farolas, apenas hay casas cerca, y las pocas que hay están muy retiradas de la carretera, completamente ocultas por los árboles. Doblé hacia esa vía y de inmediato vi un sedán dorado detenido en medio del camino. Estaba colocado de forma rara, atravesado en los dos carriles como si se hubiese averiado o algo así, pero de un modo que hacía muy difícil pasar desde cualquiera de las dos direcciones. Para dar contexto, soy una persona bastante pequeña, mido cerca de 5 pies de estatura y por aquel entonces quizá pesaba 100 libras empapada. También tenía 19 años, estaba cansada y me encontraba sola en una carretera desierta en plena noche. Así que, cuando reduje la velocidad y empecé a evaluar si podía colarme, ya tenía ese presentimiento incómodo clavado en el estómago. Entonces, antes siquiera de que hiciera un movimiento, un hombre alto salió corriendo desde la parte delantera del coche, agitando los brazos para llamar mi atención. No parecía enfadado ni herido, simplemente algo en su lenguaje corporal estaba mal. No sé explicarlo con exactitud, pero todas las alarmas de mi cabeza se encendieron a la vez. No había forma de que fuese a detenerme por ese tipo. Reduje casi hasta ir a paso de tortuga e intenté deslizar el coche alrededor de él, pero se plantó justo delante, bloqueando por completo el paso. El corazón me retumbaba. Eché el seguro de las puertas de inmediato. Por suerte, ya era un hábito, y me quedé dentro. El hombre se acercó más, se inclinó hacia mi ventanilla y empezó a hablar. No lo oía bien a través del cristal, pero pude leerle los labios lo suficiente para captar que pedía ayuda. Decía que necesitaba usar mi teléfono para llamar a alguien. Negué con la cabeza y le dije que no a través del vidrio, pero siguió suplicando, apoyando la mano en la ventana, rogando: por favor. Ahí se acabó para mí. No me importaba si tenía que pasarle por el pie. Iba a salir de allí. Giré el volante de golpe y pisé el acelerador, metiendo el coche en el carril contrario lo justo para apretarme y pasar junto al sedán. Él intentó moverse detrás de mí, pero yo ya lo había rebasado. Cuando miré por el retrovisor, lo vi de pie en mitad de la carretera, el rostro iluminado de rojo por mis luces traseras, y llevaba una expresión de pura rabia. Entonces mis faros alcanzaron a iluminar algo que me heló la sangre. De entre los arbustos al borde del camino, 3 hombres estaban saliendo. Iban vestidos igual, camisetas negras, vaqueros, y absolutamente todos clavaban la mirada en mi coche. Era evidente que formaban parte del mismo grupo. La manera en que se movían, cómo me miraban, era como si estuvieran furiosos porque me había zafado. Hundí el pie en el acelerador. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. Volé por la carretera y me incorporé directa a la autopista sin mirar atrás. Tenía el pecho oprimido y sentía las lágrimas acumulándose, pero me enfoqué únicamente en alejarme lo más posible. Ya a salvo en la autopista, agarré el teléfono y llamé a la policía. Eso se convirtió en su propio pequeño infierno. Me transfirieron 3 veces entre el condado y la patrulla de carreteras porque nadie estaba seguro de a quién le correspondía la jurisdicción. Pasó una eternidad antes de que pudiera contarle a alguien lo sucedido. Cuando por fin lo hice, me dijeron que enviarían a un agente a revisar,
y les pedí por favor que me devolvieran la llamada si encontraban algo, ya que yo transitaba esa ruta a menudo. Más tarde esa mañana me llamó un oficial local para decirme que, cuando llegaron, el coche y los hombres ya no estaban. Pero unos 5 minutos después de hablar conmigo, otra mujer había llamado con prácticamente la misma historia. Misma carretera, misma descripción, mismo lapso de tiempo. Eso bastó para convencerlos de que realmente pasaba algo allí. Me dijeron que evitara ese parque de noche por completo, cosa que he hecho desde entonces. No tenía idea de que la zona tuviera fama de insegura. Cuando se lo conté a mis padres, mi madre rompió a llorar y mi padre se puso furioso. Aún así, ambos se sintieron orgullosos de que hubiera confiado en mis instintos y no me hubiese detenido. Después de eso establecimos una nueva regla familiar. Nadie vuelve a casa de noche sin enviarle antes un mensaje de texto a alguien. Incluso ahora, cada vez que paso junto a ese parque de día, sigo pensando en lo que podría haber pasado si hubiera bajado la ventanilla o me hubiera parado por aquel hombre. Historia 4. Este pasado verano, como regalo de graduación, mi madre y mi abuela me llevaron a Alberta para ver el Spruce Meadows Masters Tournament. Si no lo conoces, es uno de los concursos hípicos más grandes del mundo, y era algo con lo que soñaba desde niña. Volamos hasta allá y nos movimos en Uber, porque en mi ciudad no lo tenemos. Todo el mundo decía que los conductores de Uber en Calgary eran estupendos, amables, puntuales y profesionales. Y durante los primeros días eso fue totalmente cierto. Los autos estaban limpios, los choferes eran correctos y nunca esperamos mucho. Pero al cuarto día todo cambió. Pedimos nuestro viaje habitual por la mañana, alrededor de las 9:30, con tiempo de sobra antes de que empezara el espectáculo. Para las 10 el conductor seguía sin aparecer. Algo raro porque todos los demás habían llegado en 5 minutos o menos. Justo cuando íbamos a cancelar para pedir otro, por fin se detuvo un coche, y enseguida algo se sintió mal. En su perfil figuraba que conducía un Dodge Journey 2017, pero apareció en un sedán viejo y maltrecho que parecía apenas mantenerse en marcha. Me acerqué a la ventanilla para confirmar si realmente era nuestro conductor. Pero antes de que dijera nada, soltó brusco: «Sí, soy Derek. Mi auto está en el taller. Este es el de mi hermana. Ahora suban, damas. Tengo otros viajes esperando». El tono era duro, impaciente, casi agresivo. Me quedé helada un segundo, con mala espina, pero mi madre y mi abuela me dijeron que no pasaba nada. Así que, a regañadientes, me senté atrás junto a mi abuela, mientras mi mamá tomó el asiento delantero. Apenas arrancamos, noté que no íbamos por la misma ruta de los días anteriores. Dijo que era un atajo. Aseguró que era más rápido que la autopista, pero pronto el paisaje cambió. Dejamos las calles de la ciudad y pasamos a campo abierto y vacío. Pasaron 15 minutos, luego 20, y cada vez nos alejábamos más de todo lo familiar. Le pregunté, intentando sonar tranquila, si estaba seguro de a dónde iba. Me ignoró por completo y siguió conduciendo, dándole charla a mi mamá en su lugar. Pero no era solo amistoso, coqueteaba, comentaba su apariencia y se reía con una risita babosa que me erizaba la piel. Veía a mi madre forzar sonrisas pequeñas y educadas, claramente incómoda. 10 minutos más y seguía sin aparecer la autopista, únicamente campos interminables y caminos de tierra. De pronto se orilló en una carretera desierta. No dijo una palabra. El coche se quedó al ralentí lo que pareció una eternidad. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Recuerdo que agarré la mano de mi abuela y la apreté con todas mis fuerzas. Entonces él se giró en el asiento, extendió el brazo hacia mí y me puso la mano en la pierna. Me aparté de un tirón y su cara adoptó una mueca extraña,
de satisfacción. Perdón por el viaje tan largo, dijo mirándonos fijamente, pero son demasiado hermosas como para dejarlas ir tan pronto. Aún recuerdo esa frase a la perfección. El tono era calmado, casi juguetón, pero sus ojos estaban muertos. Quise abrir la puerta y salir corriendo, pero estábamos en medio de la nada. Él siguió hablando, soltando comentarios sobre mí, llamándome joven, diciendo que tenía tanta vida por delante. Ni siquiera sonaba real, como un fragmento de pesadilla. Entonces mi abuela, callada y dulce, que casi nunca alza la voz, de repente le gritó. Le ordenó que diera la vuelta y regresara a la autopista. Hubo algo en la forma en que lo hizo que pareció sacarlo del juego enfermo en el que estaba. No dijo nada más. Apretó el volante con fuerza y reanudó la marcha, aunque siguió por la misma carretera. Cada pocos minutos, sin embargo, me miraba por el retrovisor, con esa media sonrisa inquietante asomando de nuevo. Tras lo que se sintió como una eternidad, aunque en realidad fue alrededor de hora y media, por fin llegamos al recinto del evento. En cuanto se detuvo el auto, abrí la puerta y prácticamente salí corriendo. Me temblaban tanto las piernas que apenas podía sostenerme. Mi madre pagó rápido solo para terminar con aquello, y no dijimos ni una palabra mientras caminábamos hacia las puertas. Ni me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que mi abuela me rodeó con el brazo. Lo denunciamos por la aplicación más tarde ese mismo día, pero no sé si aquello tuvo alguna consecuencia. Lo único que sé es que no he vuelto a usar un servicio de rideshare, y no creo que lo haga jamás. Historia 5. Cuando tenía 15 años, era de esas adolescentes terca e independiente que creen que nunca les va a pasar nada malo. Tenía amistades, claro, pero disfrutaba estar sola igual que acompañada. Podía pasarme días enteros caminando por los caminos secundarios cerca de mi casa, a veces 10 millas o más, solo para despejar la cabeza. Aún no podía conducir y esto fue antes de que los smartphones fueran comunes. Así que era únicamente yo, los árboles y el crujido de la grava bajo mis zapatillas. Mis padres probablemente debieron ser más estrictos, considerando que era una chica de unas 100 libras vagando sola. Pero confiaban en mí, y siendo sincera, yo confiaba demasiado en mí misma. Me creía intocable. No era raro que los autos redujeran la velocidad para preguntarme si necesitaba que me llevaran. Casi siempre hombres. Yo sonreía con cortesía, decía, «No, gracias, solo estoy caminando», y seguían su camino. A veces insistían una vez más para asegurarse, pero la mayoría eran inofensivos. Sucedía tan a menudo que apenas le daba importancia. Había recorrido cientos de millas a pie sin un solo problema real. Pero hubo un día que resultó muy distinto. En algún punto me equivoqué de cruce, algo para nada inusual en mí, pero esta vez terminé en una zona del campo que no reconocía en absoluto. Estaba silenciosa, demasiado silenciosa, y se extendía millas y millas. Pensé que si seguía caminando, tarde o temprano volvería a encontrar el rumbo. A los pocos minutos un coche antiguo se detuvo a mi lado y un hombre treintañero asomó por la ventanilla para preguntar si quería que me acercara. Le dije que no y continué andando. Sin embargo, algo en él me dio mala espina. El tono, la manera en que miraba. Lo aparté de la mente como hacía siempre. 10 minutos después, ese mismo auto apareció otra vez. Debió haberse desviado adrede para regresar. Se me hundió el estómago al darme cuenta de que esta vez no solo estaba pasando. Avanzaba despacio a mi ritmo, pegado a mí. Empezó con preguntas personales, mi nombre, mi edad, dónde vivía. Le mentí en todas, tratando de sonar natural, pero el pulso me martillaba. Siguió insistiendo en que subiera. Le repetí que no, una y otra vez, con toda la amabilidad que pude.
Estaba asustada, pero no quería provocarlo. Pareció una eternidad hasta que otro coche apareció por detrás, obligándolo a acelerar y largarse. Recuerdo que me sentí más molesta que asustada, intentando convencerme de que todo había terminado y que yo estaba exagerando. Pero como un reloj, 10 minutos después volví a ver su coche. Esta vez no se puso a mi lado. Se orilló unos pies más adelante y se quedó allí, esperando. La mente se me quedó en blanco. En vez de correr o entrar en pánico, seguí caminando. Sentía el cuerpo desconectado, como si me viera desde fuera. Intenté no mirarlo al pasar, pero la curiosidad me ganó. Y fue cuando lo vi. Me apuntaba con algo, un arma. Antes siquiera de procesarlo, el rugido de otro motor sonó detrás de mí. Una motocicleta llegó de la nada y se detuvo unos pies atrás. El hombre del coche se quedó helado, entró en pánico y salió disparado carretera abajo como si le fuera la vida en ello. Me quedé temblando, el corazón latiéndome tan fuerte que dolía. El motociclista, un hombre de mediana edad con pinta de padre de familia, me preguntó si estaba bien y si necesitaba que me llevara. Le dije que no, con la misma frase educada de siempre, pero casi sin voz. Asintió, dudó un instante y al final se marchó. No acepté su ayuda porque, honestamente, en ese momento no confiaba en nadie. Pero, viéndolo en retrospectiva, sé que probablemente me salvó la vida. Corrí el resto del camino a casa, mirando por encima del hombro cada pocos pasos, aterrada de que el coche regresara. Nunca se lo conté a mis padres. No quería que me quitaran la libertad. Y, en parte, ni siquiera quería admitir lo cerca que estuve de algo horrible. Seguí saliendo a caminar después de eso, pero nunca más por esa zona. Años más tarde, convirtieron ese tramo de carretera en una reserva natural pública. He vuelto a caminar por allí desde entonces, pero nunca se siente igual. Incluso hoy, pienso en lo distinto que podría haber terminado todo si ese motociclista no hubiera aparecido exactamente cuando lo hizo. Historia 6. Esto pasó cuando era adolescente, hace unos 12 años, justo después de haber sacado la licencia y de enamorarme de la sensación de conducir sola. Mi preparatoria quedaba a unos 40 minutos de casa, y en lugar de tomar las vías principales como hacía la mayoría, yo siempre elegía los caminos largos y sinuosos de la parte trasera. Atravesaban barrios tranquilos, espesos tramos de bosque e incluso zonas de cultivo abiertas. Casi no había tráfico, solo curvas, árboles y, a lo lejos, algún granero antiguo. Era apacible y me gustaba la soledad. Una tarde de regreso a casa, vi que un coche se colocó detrás de mí poco después de salir de la escuela. Al principio no tenía nada de raro, hasta que noté que hacía cada giro que yo hacía. Era un Ford Crown Victoria blanco, sin distintivos, del tipo que ves en todas las películas policíacas. El conductor era un hombre con gafas de sol oscuras, solo, impasible. Al comienzo me reí para mis adentros y pensé que era coincidencia, pero cuanto más se repetía, más inquieta me sentía. A los 20 minutos de trayecto empecé a probarlo. Tomé giros más cerrados, rutas inesperadas. Frené de golpe y luego volví a acelerar. Pero hiciera lo que hiciera, ese coche seguía justo detrás. Nunca usó la direccional, ni una sola vez. Cada camino vecinal que tomaba, cada desvío, él me seguía. Para cuando llevaba casi 30 minutos conduciendo, supe que no era cosa mía. Al girar hacia la carretera que lleva a mi casa y verlo todavía en el retrovisor, se me encogió el estómago. Tenía claro que no podía meterme en mi entrada con él mirando. Había otro giro justo antes de llegar, que conducía a un pequeño vecindario que hacía un bucle. Tomé esa curva esperando que él siguiera de largo, pero no, me siguió. El barrio estaba casi vacío.
Unas cuantas casas dispersas, nadie afuera. La calle terminaba en una pequeña rotonda con solo dos opciones, izquierda o derecha. No tenía idea de cuál llevaba de vuelta a la salida, y no había tiempo para pensarlo. Me fui a la derecha. Para mi sorpresa, él dobló a la izquierda. Hundí el pie en el acelerador, exprimiendo mi cochecito todo lo posible. La calle subía una pequeña colina y, al rodearla, vi la otra salida al otro lado. Crucé a toda prisa y volví a salir a la carretera principal con el corazón desbocado. Conduje millas, serpenteando por calles laterales, revisando todos los espejos, esperando ver otra vez esos faros detrás de mí, pero había desaparecido. Al final, entré al estacionamiento de una escuela primaria cercana y me quedé allí sentada unos 15 minutos tratando de dejar de temblar. Quería llamar a alguien, a mis padres, quizá a la policía, pero algo me frenaba. Verás, unos meses antes había tenido un instante de estupidez del que todavía me arrepiento. Golpeé el coche de un hombre en un estacionamiento. Él estaba dentro cuando ocurrió, pero me paniqué. Convencida de que no había daño real, me fui sin decir nada. Fue impulsivo y cobarde, y me pesó en el acto. Desde entonces, una vocecita en mi cabeza repetía que quizá él podría encontrarme de algún modo. Así que, cuando ese coche me siguió aquel día, una parte de mí se preguntó si estaba relacionado. Tal vez era el mismo tipo o alguien cercano intentando asustarme. O quizá era algo más siniestro, completamente aleatorio. Nunca lo sabré de verdad. Aquella noche volví a casa por el camino largo, asegurándome de que nadie viniera detrás, y no le conté a nadie lo sucedido. Puede que haya sido una coincidencia, o puede que realmente me librara por poco de algo terrible. Sea como sea, no volví a tomar esos caminos sinuosos secundarios después de eso.